Bienvenidos a este vídeo de Connected Neurons y en concreto el primer vídeo de la serie de trigonometría, que es esta asignatura, o bueno, mejor dicho, parte de la asignatura de las matemáticas que damos en el colegio o en el instituto, que muchas veces nos asusta, pero vamos a ver que en realidad una vez que lo entendamos no es tan complicado. Entonces, para empezar, vamos a aprender qué son los radianes y por qué los utilizamos si ya tenemos los grados. Bueno, antes de esto, me gustaría deciros que esta serie la podéis ver aquí en el canal de YouTube, donde estarán todos los vídeos y os podéis suscribir para que os llegue una notificación cada vez que suba uno nuevo. Iros a mi página que está en la descripción, que es Connected Neurons, y ahí tendréis todos los vídeos y además habrá resúmenes, actividades y de todo. Bueno, comencemos. Como recordaréis, los grados funcionan de la siguiente manera. Nosotros tenemos un ángulo que queremos medir, por ejemplo, este de aquí, y lo que hacemos es dividimos este circulito en 360 partes, muy pequeñitas, más pequeñitas que estas, y contamos cuántas de estas partes caben en nuestro ángulo. Y ahí tenemos el ángulo en grados. Pero ¿por qué dividimos el círculo en 360 partes? Podríamos escoger cualquier número, ¿no? Y es verdad, de hecho, hay otros sistemas en los que se dividen el círculo en 400 partes, de manera que se llaman grados centesimales. Que esto sería 0 grados o 400 grados si damos la vuelta entera así. Estos serían 100 grados, estos serían 200 y estos serían 300. Pero nosotros venimos aquí a saber qué son los radianes. Y por el contrario que lo que hemos visto hasta ahora, son una manera más natural de medir ángulos. Y este dibujo de aquí está porque si nosotros alguna vez encontráramos una civilización alienígena inteligente que hiciera mates de manera parecida a nosotros, ¿cuál sería realmente la probabilidad de que para medir ángulos dividieran el círculo, la circunferencia de antes, en 360 partes? Sería más probable que utilizaran los radianes. Y ahora vamos a ver qué son. Bueno, dibujemos aquí nuestra circunferencia de medir ángulos. Y vamos a ponerle los ejes para hacer un sistema de coordenadas bonito que además más adelante veremos que será útil para poder calcular cosas. Entonces digamos que yo quiero medir este ángulo. Lo primero de todo, ¿cuál es el radio? Yo digo que esta circunferencia tiene un radio de, como recordaréis, el radio es la distancia desde el centro hasta cualquier punto de la circunferencia. Y da igual qué punto elijáis, siempre va a ser el radio 1. 1, 1, cualquier punto. 1. Pero bueno, a lo que vamos. Si nosotros cogiéramos ese radio y lo colocáramos aquí
y lo fuéramos doblando hasta que se ajuste a la forma de la circunferencia, entonces esto de aquí seguiría midiendo 1. Y entonces, como esto se cumple, podemos decir que tenemos un ángulo de 1 radián. ¿Y cómo sería un ángulo de 2 radianes? Pues si tenemos un ángulo que mide el doble, más o menos algo así, pues como vimos antes, el radio sigue siendo el mismo, 1. Pero ahora, ¿qué pasa? Que si cogemos 1 y lo doblamos, ya lo tenemos de antes, no vamos a llegar. Nosotros sabemos que es el doble y sabemos que necesitamos 2 veces el radio. Y entonces al doblarlo, será cuando llegue a nuestro punto de la circunferencia. Y entonces, como hemos usado 2 veces la longitud del radio, decimos que este ángulo de aquí es de 2 radianes. Y lo mismo pasaría con... Vamos a hacer un círculo nuevo para que esté limpito. Lo mismo pasaría si hiciéramos un ángulo que mida la mitad. Si esto es medio radián, el radio sigue siendo 1, pero ahora ¿qué pasa? Que si cogemos este radio y lo doblamos, solo necesitamos la mitad para cubrir este arco de aquí. Y entonces tenemos 0,5 radianes o 1 entre 2 radianes, como lo quieras poner. ¿Y qué es lo bueno de esto, de los radianes? Porque son una medida de ángulos. Entonces da igual cuál sea el radio, que mientras que tengamos el mismo ángulo, siempre vamos a tener la misma cantidad de radianes. Bueno, no me ha quedado muy bien, pero se entiende. Digamos que tenemos esta vez un radio de 2. 2, lo que vosotros queráis, centímetros, metros, no es relevante ahora mismo. Tenemos 2. Entonces, si nosotros cogemos ese radio, que ahora es de 2, pero sigue siendo un solo radio. Vaya, me pasa. Bueno, es que ese no es un ángulo de 1 radián, pero imaginaos que sí. Ah, no, porque esto es un ángulo de medio radián. Vale. Entonces, el ángulo es el mismo, pero ahora el radio es el doble. Y el radio que vamos a dibujar aquí va a ser también el doble, va a medir 2. Y ahora lo doblamos como siempre. Y nos pasa lo mismo. Ahora solo necesitamos la mitad para rellenar el arco. Entonces seguimos teniendo 0,5 radianes, aunque el radio sea el doble. Pero cuando nosotros vemos
ángulos en radianes, muchas veces vemos cosas raras como 3pi entre 2 radianes. ¿Y de dónde sale el pi? Parece que ha aparecido de la nada, pero en realidad no es tan complicado. Solo por ver el pi, que no es un número, no hay que preocuparse. Bueno, pi sí es un número, pero tiene un aspecto distinto a los que estamos acostumbrados. Recordaremos que aprendimos cuando éramos chiquititos las fórmulas del círculo. Teníamos que el área es igual a pi por radio al cuadrado. ¿Y cuál era la circunferencia? Que sería como si fuera el perímetro del círculo. Si le diéramos la vuelta, ¿cuánto mide todo esto? Era 2 por pi por radio. Entonces, si nosotros tenemos nuestro radio de 1, para dar la vuelta entera al círculo, a la circunferencia, necesitaremos 2 por pi veces el radio. Y me ha quedado esto feísimo. 2 por pi veces el radio. Entonces, ¿qué pasa? Que un ángulo de 360 grados debe ser igual a 2 por pi radianes. Vamos a dibujarlo. Tenemos el ángulo de 360 grados o de 2 pi radianes. Y de nuevo, da igual que nuestro radio sea 1, que sea 2, que sea 3. Y ahora ya, a partir de esto, que es bastante sencillo, no hay nada de memorizar, porque seguramente ya os sabréis la fórmula de la circunferencia, es todo lógica. Ya a partir de aquí podéis saber todos los ángulos, básicamente. Por ejemplo, vamos a ver este ángulo de aquí, que sería en grados 180 grados. Entonces, ¿cuánto es eso? Pues es la mitad de 2 por pi radianes. Pi radianes. Entonces, ¿cuál es el ángulo este? De 90 grados. Pues es la mitad que el de 180, el de pi radianes. Entonces tenemos pi entre 2 radianes. Y este de aquí que va así, así, así. ¿Cuánto sería? Pensadlo vosotros. Sí. 3 entre 2 por pi radianes. Y para nosotros poder calcular cualquier ángulo que queramos, por ejemplo, si queremos calcular 98 grados, podemos usar un factor de conversión. ¿Y eso qué es? Voy a echar esto para acá para que podamos escribir. Nosotros tenemos nuestro ángulo en grados. 98, creo que dije. Entonces sabemos que si lo multiplicamos por 1, vamos a seguir teniendo lo mismo. ¿Y qué es lo mismo que 1? 2 entre 2, por ejemplo.
Y entonces, si multiplicamos 98 grados por 2 entre 2, seguimos teniendo lo mismo. Y si lo multiplicamos por 3 entre 3, lo mismo, porque tenemos aquí dos números que son iguales. Entonces, nosotros recordamos que si cualquier ángulo que vosotros sepáis, 180 grados eran igual a pi radianes. Entonces, multiplicamos 98 grados por pi radianes entre 180 grados. Y ahora aquí se cancelarán los grados y acabaremos solo con radianes. Y esto sería 98, con la calculadora ya, 98 por pi entre 180 y la unidad que nos queda son los radianes, 49 pi entre 90 radianes. Entonces ya entendemos perfectamente los radianes. Pero no hemos contestado muy bien a la pregunta de por qué los usamos. Sí que es verdad que son más naturales, en cierto modo, que los grados de toda la vida. Pero también pueden tener otras ventajas. Y ahora mismo parece que al usar los radianes se vuelve todo más complicado y te sale pi por todas partes. Pero en el futuro será muy útil porque en vez de hacer que aparezca pi en todas partes, hará que desaparezca. Por ejemplo, voy a poner una derivada que seguramente no sabréis qué es todavía, pero no pasa nada, no es importante. Tenemos la derivada del coseno de x. Y esto es para calcular como la inclinación en un punto de una gráfica, de una función. Entonces, esto es el coseno así, es como una onda, pero con cualquier gráfica o con cualquier función, nosotros podemos calcular la inclinación usando, bueno, y este sería la misma, usando la derivada. Entonces, la derivada de coseno de x usando radianes sería menos seno de x. Y todavía no sabéis qué es esto, pero lo vamos a ver en los siguientes capítulos. Probablemente en el siguiente. Entonces, no está mal. Sí, sencillito. Pero ¿qué pasa si en vez de hacer la fórmula en radianes la hacemos en grados? Que nos sale la siguiente. Menos, paréntesis, pi entre 180 seno de x. Y yo, la verdad, es que preferiría usar la fórmula o la función, la derivada, de arriba. Porque es más sencilla. Y no podemos usar los grados en la fórmula de los radianes ni viceversa, porque los dos miden lo mismo, miden ángulos, pero si tú tienes que 90 grados es lo mismo que pi entre 2 radianes, si tú calculas coseno de 90,
en la calculadora no te deja poner las unidades, no te va a salir lo mismo que si pones coseno de pi entre 2. Entonces siempre hay que tener cuidado y hay que mirar la configuración para mirar la unidad angular y poner la que nosotros vamos a usar, que lo veremos ahora mismo. Tenemos, normalmente, no sé cómo será vuestra calculadora, pero si le dais a Shift menú, que es configuración, y tenéis que seleccionar unidad angular, y os dará 3 opciones. Pondrá grado, claro, no cabe entero, pero 2 radian y grado cent. Y entonces ahí podéis elegir y ya no tenéis que poner la unidad cada vez que vayáis a calcular algo. Entonces los grados sexagesimales serían los de toda la vida que usamos, los radianes son los radianes, y estos son los que se dividen en 400. Bueno, espero que hayáis entendido por fin los radianes y podéis ver la serie entera aquí suscribiéndoos o en la página que está en la descripción.